Muy buenos días a todas, aquí felices de estar una vez más en un Arraigadas. Hoy viernes, contentísima de la invitada que tenemos hoy y como siempre en Arraigadas les queremos traer verdad, esperanza y gozo. No solamente en ese tiempo de pandemia, pero siempre, ese debe ser nuestro anhelo como cristianas. Y yo soy Laura González de Chávez, les saludo desde Oklahoma. Hoy tenemos una invitada muy especial. Es una amiga del ministerio que van a conocer hoy, muchas que quizás no la conocen. Su nombre es Katy Mercado. Bienvenida, Katy, Arraigadas. Hola, ¿Cómo gracias por estás? invitarme. Un Bien. gozo. Yo tenía tiempo deseando que tú vinieras al programa. Quiero que sepan que Katy es esposa del pastor José Lo Mercado. Y José Lo Mercado es un fan de Viva Nuestros Corazones. Nosotros tenemos varios pastores que nos apoyan y que de verdad nosotros agradecemos tanto el apoyo de los pastores porque verdaderamente nosotros queremos ser un brazo de ayuda para la iglesia local, no sustituirla. Entonces cuando los pastores nos apoyan, eso nos ayuda a nosotros a continuar llevando este mensaje. Así que gracias al pastor José Lo y a ti por el apoyo de Viva Nuestros Corazones. Y hoy tenemos un tema muy especial. Katy, tú sabes que una de las cosas que yo pensaba cuando me topé por primera vez con el versículo de Tito 2, donde me dice que las ancianas me tienen que enseñar a amar a mi esposo, yo decía, ¿pero por qué? Yo estoy enamorada de mi esposo, ¿por qué me tienen que enseñar a amar al hombre del cual yo estoy enamorada? Pero resulta que es un amor ágape, bíblico, incondicional. Es un amor que requiere que yo perdone, que requiere que yo pueda llevarme bien con este hombre pecador y yo siendo una pecadora también. Y entonces, el tema de hoy, que yo creo que lo tocamos una vez cuando vino el pastor Sugeri Gloria, es el resentimiento. Nosotras como esposas, bueno, a mí me encanta cuando dicen que las mujeres son históricas, ¿verdad? Porque tienen todo un registro de las cosas en su corazón. Y entonces queríamos invitarte para que tú nos hables un poquito acerca de cómo debemos nosotros como esposa manejar los resentimientos que a veces albergamos en el corazón, que no debemos dejar que se alberguen allí. Y queremos que tú nos dirijas en ese sentido en esta mañana, lo que Dios ha puesto en tu corazón. Claro. Esto, en realidad, para las que no me conocen, pues llevo casi 21 años de casada con mi esposo. Y en Tú el vives en ministerio, Washington, ¿no? Usted vive vivo en Washington, D.C., en las afueras de Washington, D.C., porque en realidad es como 25 millas de Washington, D.C., pero soy puertorriqueña. ¿Tienen dos Nacida y hijos? criada, sí, dos hijos, uno de 13 y uno de 12. Y hemos estado en Estados Unidos cerca de 20 años. Así que si se me salen los anglicismos, me van a perdonar. No te apures, ahí estamos muchos. Entonces, es bien curioso porque mi esposo escribió un libro acerca del matrimonio, ¿verdad? Así que hablar de resentimiento para mí es un privilegio, porque no importa que hayan libros o no escritos por nuestras familias, todas pasamos por eso. Y tampoco uno tiene que estar casada para luchar contra el resentimiento, ¿verdad? Entonces esta conversación está perfecta para todas, nos aplica a todas. Amén. Déjame orar por ti, Katy, para que tú nos compartas lo que Dios ha puesto en tu corazón. Amén. Señor, enos aquí esta mañana, Señor, para hablar de este tema que nos afecta a todas, Señor. ¿Quiénes de nosotras que estamos aquí y las que se conectan con nosotros hoy no han tenido resentimientos en su corazón, Señor, hacia su esposo? Háblanos, Señor, a cada una en esta mañana y dirígenos, Señor, a tu glorioso evangelio. Y enséñanos, Señor, qué tú tienes que decir en cuanto a este tema. Usa a mi hermana Katy, Señor, pon en ella sabiduría, palabras, Señor, de ánimo, de exhortación para cada una de nosotras. Y te pedimos por las que escuchan, Señor, que puedan escuchar con oídos enseñables, Señor,
que esta enseñanza pueda caer como lluvia fresca en sus corazones, Señor, y refrigerio para su matrimonio. Y es en tu nombre, Señor, en tu poderoso nombre que oramos todo esto. Y te pedimos que tú seas con nosotros. Amén. Amén. Cuéntanos, Katy. Bueno, pues yo estaba pensando como en ideas de qué nos puede hacer sentir resentimiento o amargura en nuestros matrimonios. Y la primera que vino a mi mente es que no me entiendan. Que no me entiendan me causa resentimiento. Que no me atiendan, que no me presten la atención que yo quiero. Que no cumplan las expectativas que yo tengo, ya sea mi esposo, mis hijos, la persona que sea. Y hasta la falta de perdón. Amén. ¿Verdad? Son grandes, yo creo, hay muchas cosas que nos pueden causar resentimiento. Pero yo digo, no tengo el tiempo entero para hacer una lista de 25 cosas, pero esas, ¿verdad? Esas primeras. Yo creo, Katy, que la que lo engloba todo es que no me llenan las expectativas. Alguna expectativa que yo tenía no se cumplió. Ajá. Y entonces, hablando de expectativas, pues mi testimonio aquí en la pandemia ha sido uno de que mis expectativas no han sido cumplidas en ocasiones. Entonces, mi esposo es pastor, él está pensando profundamente acerca de muchas cosas, porque hay muchas cosas pasando en este país que van muy, muy rápido. Entonces, pues su mente está entretenida en la Biblia, en pensamientos bien profundos, en pensamientos que nunca jamás pensé que él iba como que a pensar profundamente como política y cómo el gobierno afecta esto. Así que eso ha traído una dinámica en mi casa, donde nosotros hemos tenido pues conversaciones diferentes y su estado de ánimo me afecta. Y como que yo me resiento porque no pienso esto, tengo que ser su apoyo pero no quiero. Claro. Él me necesita en este tiempo, necesita que yo sea su esposa, su ayuda idónea, la mujer bíblica de Tito 2, y yo estoy peleando con eso, ¿verdad? Y en la pelea ahí sentimental, hay lugar para el resentimiento, ¿verdad? Que yo tengo que luchar, y yo digo, pues, como que yo soy un buen ejemplo de lo que es tener que luchar con el resentimiento. Y el resentimiento me trae sufrimiento. He sufrido en este tiempo, como todo el mundo ha sufrido en este tiempo de pandemia, de diferentes maneras. Pero es el resentimiento que si yo lo dejo crecer, yo soy bien visual, Laura, así que yo tengo un prop de mi resentimiento. Excelente. La matita. Si yo la dejo crecer mi matita, de resentimiento, ella va a crecer y me va a destruir, va a destruir mi alma. Y lo dice la palabra. Pero mientras tanto, sufro, y yo estaba leyendo que yo he leído de este teólogo que de los años 1600, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero su nombre es François Fenelon. Me encanta. Y él dice que cuando uno sufre a veces es porque estamos abrazando demasiado nuestros deseos en lugar de soltárselos ahí al Señor a los pies de la cruz. Así es. Y eso me acuerda que a veces yo quiero aguantar esas cosas que me parecen justas en el momento, ¿verdad? Y me aferro a ellas y no me aferro a la palabra de Dios. Y cuando no me aferro a la palabra, pues seguramente me estoy aferrando a mis propios deseos que vienen de mi corazón, de un corazón lleno de pecado. Así es. Así que si no me aferro a Cristo, a algo me estoy aferrando. Y cuando nosotros nos descuidamos, Katy, yo pienso que el default mode, la respuesta automática es el resentimiento. Porque me sentí herida, porque no se llenaron mis expectativas. Y como tú dices, si estamos desconectados de la palabra, lo que me va a regir el proceso de pensamiento y cómo yo voy a actuar son mis pasiones.
y lo que yo quiero tanto, como decía Fenelon, eso que yo quiero, lo quiero y no lo rindo. Correcto. Entonces, en Mateo, Jesús, en Mateo 16 nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Entonces yo quiero hallar la vida. Amén. La vida en Jesús. Así que yo me he puesto a pensar, ¿de qué vale, en mi caso, Laura, de qué vale que mi esposo vuelva a la normalidad, ¿verdad?, de la casa y que no esté tan afectado emocionalmente como está, porque él está batallando con cosas bíblicas profundas para que yo esté bien, ¿verdad? Sí. ¿Para qué si en el proceso, cuando Dios me llamó a hacer su ayuda idónea, yo lo rechacé? Yo dije, no, Señor. ¿Para qué? Si en el proceso yo lo manipulé con mis palabras y mis lágrimas, mis depresiones, mis antojos. Tus hielos, porque podemos también hacer hielos cuando estamos resentidos. Mi distanciamiento. Exacto. Mi indiferencia. Sí. ¿Para qué? ¿Para qué? Sí, para obtener lo que quiero. Pero en el proceso el Señor no fue glorificado ni nada de eso. So, para mí no vale la pena, no vale la pena. Y a veces es que me pongo así, y yo sé que hay otras mujeres iguales, nos ponemos manipuladoras, nos ponemos deprimidas, tristes, y hasta desobedientes a la palabra, porque estamos llenas de la matita en nuestros corazones. Así mismo es. Ya. Pero mire, también yo digo, Laura, no es que nosotras no hagamos nada. No es que nos quedemos de brazos cruzados y no hablemos con nuestros esposos. Es más bien que antes de hablar, examinemos nuestro corazón. ¿Qué hay aquí? Antes de que salga lo que va a salir por mi lengua. ¿Qué hay aquí? Y entonces empezamos por aquí. Quitar esa matica. Exacto. Y yo traigo la matita porque en Efesios 4:31 Pablo dice como que la amargura es como una matita, yo digo, porque él va haciendo un listado que empieza con amargura, pero después sigue creciendo en grado de maldad, en grado de maldad. Y dice, Efesios 4:31, sea quitada de vosotros toda amargura, pero después sigue enojo, ira, grito, maledicencia y toda clase de malicia. O sea que eso crece como un árbol frondoso que da fruto, pero fruto de maldad. Fruto feo. Así es. Eso me recuerda también a Hebreos, que dice que nos guardemos porque podemos ser tan fácilmente contaminados con la amargura. Y cuando nosotros tenemos amargura, esa raíz de amargura, contaminamos todo alrededor también. Contaminamos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestro hogar. Y la mujer, tiene esa influencia tal que ella como que, en inglés se dice sets the tone, como que ella, ¿cómo se dice en español? Ella es la que tiene el barómetro de cómo será la atmósfera en el hogar. Exacto. Y cuando la mujer guarda esa matita, como tú dices ahí, de amargura, eso se sale y contamina. Wow. Contaminamos con la palabra, todo lo que sale del corazón, ¿verdad? Nuestra lengua, nuestras actitudes, a veces no tenemos ni que hablar. Para nuestros ojos, que así como que, Pero sí. Y nuestros esposos nos preguntan, ¿qué te pasa? No, nada. Ay, no. Bueno, pero si me preguntan qué consejos prácticos dar para ¿verdad?, batallar esta matita y como dice la palabra, ser quitada. Pues yo no quiero quitar mi matita, aunque deba así de mentira. Pero si la quito, ¿qué tengo que hacer? Exacto. Entonces, meditando en esas cosas, yo pienso que tenemos que recordar primeramente el Evangelio de Dios. El Señor mismo nos vio, nos ve. Él ve mi resentimiento, Él ve mi lucha contra mi propio pecado. Él ya me salvó. Él mandó a su Hijo en la cruz
a morir por mi pecado de resentimiento y falta de perdón y amargura y odio y ira. Y Él me salvó a precio de sangre. Y eso me tengo que acordar todos los días. Claro. Que yo era igual, que si no llegase por su gracia, yo estaría frita. Yo estaría frita. Y segundo, yo pienso que luego de examinar nuestros corazones, nos toca arrepentirnos y darle gracias a Dios por su perdón y pedir al Espíritu Santo que nos vista de su poder, porque Él nos dio un espíritu de poder y de dominio propio, que nos vista, y literalmente yo eso hago. Prácticamente, mi consejo es este: si yo le digo, Espíritu Santo, literalmente, dame dominio propio. Tú conoces que yo no soy suficiente. A veces, yo no sé si ustedes le dicen al elote, esas ramitas, no escamitas, I don't know. El elote es el maíz. Sí, pero lo verde, ¿verdad? Cuando uno la pela. Sí, como la cáscara del maíz. Esa cáscara, a veces yo pienso que nosotros somos así, que necesitamos que Dios nos quite las cáscaras de nuestra vida, para entonces quedarnos así como el elote, sin ayuda y ni protección, para que el Señor en su poder use el Espíritu Santo y nos levante y nos dé la fuerza que necesitamos para obedecer, para obedecer su palabra. Sí. Lo otro que práctico que yo estaba pensando era que necesitamos pasar tiempo meditando en lo que nuestros esposos hacen bien, lo que ellos hacen bien, y yo digo que eso hay que hacerlo todos los días. Bueno, sí. Especialmente en la pandemia. No, especialmente en cualquier etapa difícil, que cuando se te hace difícil amar a tu esposo. Algo que me ha ayudado en ocasiones cuando estoy en ese default, ¿verdad? Es, ¿por qué fue que yo me enamoré de mi esposo? Porque a uno se le olvida. Y hay muchas cosas buenas, pero como tú dices, nuestra autocompasión, que no hablamos de eso porque la autocompasión es un pecado, pero esa autocompasión es lo que me hace ver todas esas heridas continuamente. No me hizo, no me atendió, no estuvo ahí para mí, me habló mal, todas esas cosas, y vamos guardando, porque al final es una autocompasión, porque nos tenemos pena a nosotros mismos, y eso es un pecado. Entonces, efectivamente, qué bueno es poder ir a la palabra, meditar en ese evangelio y reconocer ese pecado en nosotras y ver entonces, como tú dices, cuáles son las cosas buenas que mi esposo sí tiene, que seguro son muchísimas, más que las 2 o 3 que me están molestando en este momento. Y necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Sí, porque hay veces, Laura, sinceramente, que a mí me da trabajo ver lo bueno. Claro. Hay días que es genial, right? Pero hay otros días que estamos ciegas. Y a veces hay que decirle, Espíritu Santo, dime una. Solo acuérdame una y déjame darle gracias a Dios por esto. Él hace esto, Él hace lo otro. Y también comunicárselo. Comunicarle a Él, gracias por esto, gracias por lo otro, ¿verdad? Y yo creo que también nosotros guardamos mucho rencor y todo eso, y nos toca perdonar. Nos toca perdonar. Dice en Efesios, ahí, después de Efesios 4:31, el verso después dice que Pablo está diciendo, sed más bien amables, amables unos con otros, misericordiosos unos con otros, perdonándonos unos con otros, así como también Dios os perdonó en Cristo Jesús. Así es. Yo estoy pensando, quienes han experimentado el perdón de Cristo, podemos saber lo que es ser perdonada. Amén. Y ese perdón dice en Efesios 4:32 que debe ser extendido con misericordia y amabilidad a otros, especialmente a los que hemos experimentado el perdón de nuestros pecados. Y son los que más necesitan nuestro perdón, porque son las personas que quizás más nos van a herir por la cercanía. Quizás yo no te tengo que perdonar a ti tanto porque no estamos cerca, tú no me estás hiriendo, pero un pecador, 2 pecadores juntos se van a herir continuamente. Y algo que me gustaría recordarle a las hermanas, perdonar no es como que ignorar, o sea, que eso no pasó. Quizás hubo una herida.
es no tomarla en cuenta. Es como que decidir, así como Dios no toma en cuenta mis pecados y los olvida, cuando los perdona, los tira al fondo del mar. Nosotros no podemos decir te perdono, pero lo guardamos así en nuestro archivito. Como tú dices, la matica se va creciendo ahí adentro. Es como verdaderamente no guardar registro. No guardar ese registro, me hizo tal cosa. Y yo tengo que confesar que yo a veces guardo registros. Y es como tú dices, tenemos que vivir aplicando esa palabra continuamente. Y yo en realidad hay sus limitaciones, porque estos ejemplos prácticos, mi conversación aquí contigo aplica a situaciones cotidianas, normales, bajo unas circunstancias básicamente normales, pero no estoy hablando como a personas que están siendo maltratadas o personas, porque ya es otro set de reglas, ¿verdad? Para esas otras circunstancias. Sí. Pero en las situaciones más o menos cotidianas. En el día a día, porque esas situaciones existen en mujeres, pero no la gran mayoría. Pero nosotras vivimos día a día con dos pecadores que se van a herir, que van a defraudar, y en lugar de nosotros traer todo pensamiento cautivo, y como tú dices, me encantó lo que tú dijiste, evalúate tú primero, evalúate tú antes de ir, porque hay un lugar para hablar con tu esposo sobre algo que te hirió, pero primero tenemos que ir nosotros. ¿Y por qué tenemos este resentimiento? ¿Dónde yo no estoy aplicando el evangelio? ¿Dónde yo no estoy perdonando? ¿Cuáles son esas matitas que estoy abonando ahí adentro que me hacen ver esta situación de esa forma? Y quizás no ver lo bueno de él. Pero es un trabajo que nosotros a veces no queremos hacer porque es más fácil guardar mis resentimientos. Exacto. Sí. Y guardar ese es más fácil explotar y decir lo que uno piensa. Sí. En lugar de tomar en cuenta. Bueno, en nuestra casa, mi esposo es un ejemplo vivo de esto, que él tiene mucho cuidado con lo que dice. Él tiene mucho cuidado. Entonces, de su ejemplo he aprendido yo. Ya yo sé que cuando él se siente y me va a decir algo que quizás no me va a gustar tanto, él se sienta y habla despacio. Él habla despacio y llevamos años así. Cambia el tono y la velocidad. Él cambia el tono, pero habla despacio. Un puertorriqueño hablando despacio, eso es... Pero él lo hace porque él está pensando en sus palabras, las que va a decir, para no herirme, para ser claro en su comunicación. Así que con el tiempo yo he aprendido a tratar de hacer lo mismo. No hablo despacio, pero la parte de estar callada antes de llevar una conversación, de irme aparte, quizás a orar a mi cuarto. Y hay veces que ya hasta me voy a bañar, porque a veces en la ducha yo puedo pensar de manera que, y como mis hijos no pueden venir a preguntarme nada, ni a llamarme, ni a decirme nada, porque mami está ocupada de baño, pues allí me voy y medito, y medito en mis palabras para que ellas glorifiquen a Dios más que yo ganarle el argumento. Así es. Estar lista para ganar. Y una cosa práctica, que yo creo que ya tú lo dijiste, pero esa parte de evaluarnos, ¿por qué yo siento este resentimiento? ¿Cuáles son esas expectativas que quizás yo estoy esperando que él cumpla, que él no puede cumplir? Porque él es un ser humano, él no es Jesucristo. Y eso no que me suene tan grande, es mi autocompasión que lo hace que yo lo ponga mucho más grande. Y como que evaluarlo así, y entonces cuando ya yo le vaya a hablar, ya yo he podido como tener una mejor idea de por qué yo tengo ese resentimiento. Y quizás ni siquiera tengo que confrontarlo entonces, porque al final era yo la que tenía que quitarme la viguita del ojo. Correcto. Eso es lo que te estoy escuchando, y eso es lo que yo estoy viendo en el pasaje de la Biblia que dice, primero mírate a ti, quita la pajita de tu ojo. La viga. La bigota. Sí. De tu ojo. Y yo he meditado
a propósito mucho en eso. Y yo no era así. Yo era una persona que antes yo decía lo que pensaba, ¿verdad? En el momento. Y quizá no alzaba la voz, no gritaba. Yo respetaba a mi esposo. Pero no, eso no agrada a Dios. Hay que mirarse porque Jesús mismo lo dijo. Haz esto primero y luego lo otro. Y busca ser humilde. Y ser humilde requiere mucho trabajo. Por eso es que yo digo que tenemos que depender del Espíritu Santo. Es importante estar en la palabra para nosotros ser redarguidas y que esa palabra nos muestre nuestro propio pecado antes de nosotros estar mirando al de nuestro esposo. Y entonces obedecer esa palabra, como tú dices, y evaluarnos a nosotras mismas también antes de ir a confrontar a nuestros esposos. Porque quizás al final no era tan grande la herida, pero nosotros la vemos súper grande porque nosotros estamos con nuestra consumidas. Consumidas con eso. Así es. Y yo creo también en esto que me da mucho ánimo, que el Señor Jesús llevó mi carga, Él llevó mi culpa. Y yo entonces puedo desconfiar y obedecer, porque a mí me da trabajo obedecer. Sí. Él dice que me va a hacer la carga ligera. Y es ligera porque Él ya cumplió con lo que había que cumplir. Y ya Él me ve perfecta a través de su sangre. Y por eso yo puedo tener fuerza y vivir para Él. Y decir, Señor, ayúdame. Yo en verdad quiero crecer en esta área. Soy débil, pero Él me hace fuerte. Sí, y tú sabes algo, Katy, también, que nosotros a veces pensamos en nuestro resentimiento que estamos castigando a nuestro esposo por eso que no nos dio. Pero ¿quién es la castigada al final? Somos nosotras mismas, que entonces estamos en amargura. Y me encantó eso que tú dijiste de Efesios, como va en degradación. Me amargo, me enojo, y eso va al final la que pierde soy yo. Pierdo la relación con mi esposo y la comunión con mi esposo. Pierdo mi comunión con Dios, porque entonces ahora yo estoy en pecado, ¿verdad? Y no estoy aplicando el evangelio, ¿no? Y como tú dices, ¿qué yo hago? Ganando un argumento y perdiendo glorificar a Dios. Y perdiendo mi comunión con mi esposo. Wow. Así es. ¿Y qué tú le dirías, Katy, ya casi tenemos que cerrar, a una hermana que está oyendo y quizás tiene un árbol? Ya no es una matita, pero es un árbol ahí que está arraigado en su corazón y que por mil cosas, porque es mucha agua debajo del puente, ya no es una cosita, pero como hay una historia de cosas de resentimiento, ¿qué tú le dirías a esa hermana? Yo realmente pienso y creo la palabra que dice que solo el evangelio transforma. Solamente el evangelio transforma vidas. Así que más que un consejo, haz esto, haz lo otro, yo creo que se tiene que empezar por lo que verdaderamente transforma vidas. Creer en verdad dentro de tu corazón que Jesucristo murió por ese pecado, por ese árbol de amargura que tú tienes, ¿verdad? Y después de ahí, cuando Jesús es tu centro, tu vida, tú entregas tu vida a Él, es que como que una transformación genuina ocurre. Dios hace milagros. Y Él va a ir poco a poco guiándote. Sí, quizás confesarle a tu esposo. Pedir perdón, confesar. Te he guardado resentimientos. Como caminar en la luz. Correcto. Y ver que hay un camino de libertad. Amén. Para eso. Y que uno pues va y como que se mete en la Biblia y dice, bien, bueno, tengo que pedirle perdón al Señor, tengo que pedirle perdón a las personas que he ofendido y tengo que entonces hacer lo que el Señor dice, porque a mí me encanta Efesios, porque Efesios te dice que me faltó la flor, que de la matita, ¿verdad? Él dice que sea quitada la matita.
sea quitada de vosotros toda amargura, pero después dice, en el 32, dice, más bien, que es el put on, nosotros decimos, mejor ponte estas cosas que son bellas. Adornos. ¿Verdad? Entonces nos toca a nosotras quitar la matita y poner las cosas que son amabilidad, perdón y misericordia. Nos toca a nosotras hacer eso, pues nos toca a nosotras ser amables con nuestros esposos. Aún cuando tuvimos un árbol de amargura en nosotras. Actuar en contra de eso, actuar. Eso me gustó que tú dices, nos toca a nosotros. Si bien es cierto que tenemos que descansar en el Evangelio, en esa obra completa de Cristo, hay una parte que nos toca a nosotros de responder en obediencia y en fe, porque lo hacemos en fe. Yo creo que si yo actúo de esa manera, pago mal, pago bien por mal. Y eso es lo que Dios me dice que va a ser bueno. Y yo lo hago en fe y obediencia. Me encanta eso que tú dices. Me quito esa... Y me pongo. Entonces una mata de rosas. Voy a buscar la rosa, que se me cayó. Las cosas lindas, cosas lindas. Y nos toca a nosotras hacer eso porque lo dice Pablo en su palabra. Las cosas lindas. Y yo digo, ¿cómo soy misericordiosa con mi esposo? Pues por ejemplo, trato de mantener mi lengua bajo control, ¿verdad? Para ser respetuosa. Y pienso, a veces me hago este ejercicio, pienso lo mejor de él. Amén. Estoy en la cocina, él entra y sale y ni me saluda. Yo le voy a pensar, pero lo digo así en mi mente. Está muy ocupado, está distraído. Sí. Quizás estaba en una llamada, quizás... Piensas todo lo puro, lo justo, lo bueno, lo amable. Y pienso lo mejor de él. Sí. Para que me ayude a que en la mata de amargura no crezca. No significa que después no le pregunte. Quizás después le pregunto, pero mi corazón no está en un lugar de que, pero mira sí, va a entrar y salir así, no me va ni a hablar. Sí. No tengo esa actitud. Sí. No tengo esa actitud, sino que, quizás después que termine el trabajo, qué sé yo, vamos a ver. Así, es misericordioso, es amable, es respetuoso, ¿verdad? Y no tenemos que ni llegar a la parte del perdón porque estoy luchando con él, no tengo que amargarme. No guardas la fichita, sino que tú dices, no, yo no voy a guardar eso en contra de él. Bueno. Y en estos días he tenido que repetirme más y más para mantenerme firme que Dios me hizo su ayuda idónea. Dios me hizo, me lo repito, así, out loud, en voz alta. Yo soy su ayuda idónea. ¿Cómo lo puedo ayudar idóneamente en este tiempo? Amén. No todos los tiempos son iguales. No todos los tiempos Él me necesita ahora de una manera diferente a como me va a necesitar la semana que viene. Ahora, Señor, ¿cómo tú me necesitas que yo lo ayude a Él? Literalmente yo me digo eso. Pero me ayuda a glorificar a Dios, creo. Claro. Sí. Y es un trabajo. Y me encanta como dice la palabra, que tenemos, cuando dice, trae todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. No es algo que pasa de que por ósmosis. No, es que es un trabajo. Es un trabajo someter nuestro pensamiento a la palabra, someterlos a la palabra. Es un trabajo. Y por eso nosotros no queremos hacer trabajo. Y lo que hacemos es que guardamos el resentimiento ahí, porque es más cómodo, es más fácil. Pero nos hacemos un daño. Hacemos un daño a nuestra familia, a nuestro entorno, a nuestro esposo. Qué bendición. Qué bendición. Y mientras hablaba, me acordaba que tenemos en Aviva Nuestros Corazones un reto de 30 días para hacerle, es para nuestro corazón realmente, porque es hacerle bien a nuestro esposo, no pensar correctamente sobre él, no hablar nada malo sobre él y hacer ciertas cosas por 30 días, que al final nos enseñan a nosotros a pensar correctamente y actuar correctamente. Y al final el trabajo es en nuestro corazón. Nuestro esposo quizás no va a cambiar, aunque sí se va a sentir más amado quizás, pero es en nosotros el trabajo. Así que animo a las que nos escuchan, si no han hecho el reto, que puedan buscar este reto en nuestra página, el reto de 30 días para esposas. Katy, qué placer ha sido oírte y me gustaría seguir hablando porque eso es como una cebolla que hay que irle pelando layers, ¿verdad? Como capas, porque las mujeres somos
históricas y Complicadas. somos complicadas. Entonces, cuando nosotros podemos ir a la raíz, al pecado y someter ese pecado y traer la luz de la palabra, la luz del evangelio y podemos llegar a obedecer, entonces llegamos a esa vida abundante y libre que nos promete Jesucristo, pero que muchas veces nos quedamos cortos de eso en nuestras relaciones con nuestro esposo por nuestra desobediencia y por nuestra autocompasión y por nuestro resentimiento. ¡Qué bendición! Te voy a pedir que si puedes orar para cerrar este tiempo y orar por las hermanas que nos escuchan, quizás que están en situaciones difíciles y quizás no tan difíciles, pero que al final tienen que batallar con ese resentimiento que hace tanto daño en su matrimonio. Si puedes orar por ellas. Sí. Señor, te damos gracias. Primeramente, Señor, por el perdón de nuestros pecados. Amén. Te damos gracias por redimirnos, Señor, porque esa es nuestra esperanza de vida abundante y libre en ti, Señor. Te damos gracias porque tu palabra nos guía del resentimiento a la libertad del perdón, de amabilidad, de misericordia. Solamente tú eres el que haces eso en nuestras vidas. Así es. Yo oro, Señor, para que todas mis hermanas que están escuchando hoy y las que, Señor, tú vas a traer, Señor, que tú seas el que nos dirijas a la libertad que hay en ti, Señor, que podamos luchar contra raíces de amargura, Señor, quitarlas, como dice tu palabra, en tus fuerzas, Señor, dependientes de ti, sabiendo que tú eres solamente el que nos puedes ayudar a hacer tan maravillosa obra, siempre, Señor, dependiendo de ti, Señor, pero que también podamos disfrutar de la libertad que es estar fuera de toda amargura y en la libertad, Señor, de amar a otros. Ayúdanos mejor, más que nunca, Señor, con nuestros esposos, para que nuestros matrimonios puedan glorificarte y reflejar el evangelio tal cual tú lo diseñaste, Señor. Oramos estas cosas en tu nombre. Amén. Amén, amén. Que así sea, que muchas sean animadas a sacar, a desarraigar ese árbol y a empezar a amar como hemos sido amadas en él. Y quería, para las que nos siguen, hablarles de nuestros recursos, como siempre, nuestros programas de radio, del podcast diario, y también estamos ofreciendo el libro por una donación, el libro de Mi hija me llama Papi, de Robert Waldemuth. Así que si quieren ese libro pueden entrar a nuestra página y solicitarlo por una donación. Y la semana que viene, el viernes que viene, tenemos un programa muy especial. Tendremos como invitado al pastor Luis Méndez. Así que no querrán perderse ese programa. Las esperamos, como siempre, cada viernes en Arraigadas, transmitiendo verdad, esperanza y gozo. Katy, gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Ya los vamos a traer también a tu esposo un día porque queremos hablar sobre el libro de tu esposo, sobre el matrimonio y otros temas muy buenos que yo sé que tu esposo nos puede ayudar a hablar aquí en este programa. Así que te bendigo a tu familia. Gracias. Y bendecimos a todas las hermanas que nos siguen. Que Dios sea con ustedes y las bendiga y les ayude a desarraigar toda amargura y a ser libres en Cristo. Nos vemos la semana que viene. Amén. Bye.